Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuando con las charlas del sistema político presidencial mexicano, tenemos como un anecdotario el hecho de que hay todavía diferendos entre los historiadores. Si México ha tenido 82, 83 o 85 presidentes de la República. Esto tiene su razón de ser porque hubo algunos años en la historia política de México, sobre todo en el siglo XVII, por ahí en los años 1800 y quíbole, en el que en un solo año hubo hasta 4 presidentes de la República. Y como son tantos, pues no tiene caso irnos tan lejos. Simple y sencillamente hay que consignar que el primer presidente de la República, como lo consignan los libros de historia de México oficiales, pues fue Guadalupe Victoria. Estamos hablando en 1824, 1829. Y de ahí se vienen muchísimos presidentes de la República hasta llegar a la época de Reforma, donde el más connotado de los presidentes fue sin duda Benito Juárez, para después pasar a la etapa difícil, negra, complicada de México, del Porfiriato, que se llevó ni más ni menos que 30 años en el poder. Luego vino la Revolución Mexicana y tenemos básicamente que después del movimiento armado propiamente dicho, sale Porfirio Díaz, entra Francisco León de la Barra, luego le sigue Francisco I. Madero, que curiosamente Madero, como todos sabemos, duró solo de 1911 a 1913 porque fue asesinado. Era el presidente que le gustaba hablar con los espíritus, el gran demócrata mexicano, que luego les platicaré en una charla posterior su historia simpática, agradable, pero inteligente. Y de ahí nos vamos a los presidentes que tuvo el país posteriores a Madero, como el que entró en su lugar cuando lo mataron, que fue Pedro Lascurain. Luego vino el Chacal, el general que dio el golpe de estado, por llamarlo de alguna manera, Victoriano Huerta. Luego vino un Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, hasta llegar a Venustiano Carranza de una manera formal. Y pasamos por otros como Roque González, Francisco Lagos, y de nueva cuenta, y ahora sí ya con una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la que participan todos los grupos políticos del país, el nuevo constituyente de 1917 de Querétaro, entra Venustiano Carranza a cumplir básicamente con la encomienda de gobernar México de 1917 a 1920. Posterior a ello viene el gobierno de los sonorenses, básicamente Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Y ya más adelantito vemos a Abelardo de Rodríguez, aunque antes fueron Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. El comentario va orientado a que todos estos que le mencioné pues llegaron en un ambiente de inestabilidad política, porque llegaban al poder, pero había levantamientos armados y guerra de guerrillas, y Pancho Villa por un lado, Zapata por otro, generales independientes por otros, caciques por otros, y todo era un revoltijo, todo era complicado, de manera tal que por eso los gobiernos que le platicaré en la siguiente charla, que son básicamente los constitucionales, es decir, el de Venustiano Carranza, los posteriores a él, básicamente de Adolfo de la Huerta, sonorense, el de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles,
la época esa que se conoció como el Maximato. Será una charla también por separado, el ejercicio del poder, primero desde Palacio Nacional y después desde fuera de Palacio Nacional. Y luego cómo lograron todos cohesionarse, ponerse de acuerdo para ejercer el poder, para repartirse el poder político de las distintas regiones del país y llevar la fiesta en paz. Ese es el preámbulo del sistema presidencial mexicano, visto desde la óptica de quienes han gobernado el país. Entonces, en la próxima ocasión ya le comentaré a grado detalle, pero de una manera breve y concisa, en un solo capítulo. Quisiera abordar de una manera rápida qué hizo Venustiano Carranza, qué hizo Adolfo de la Huerta, qué hizo Álvaro Obregón, qué hizo Plutarco Elías Calles. Básicamente los sonorenses, en esa etapa, insisto, conflictiva, difícil, en la que México estaba queriendo agarrar vuelo, agarrar forma, y un México no global, un México por el contrario, muy cerrado, muy adentro de sí mismo, queriendo sacar adelante todos los grandes compromisos que el país había adquirido con la Revolución Mexicana y con su Constitución, que es donde se refleja los anhelos de todos aquellos que lucharon en la Revolución Mexicana. Hasta aquí la charla del día de hoy. Para mañana comentarles brevemente lo que dio base, lo que dio pie a que se tuviera que hacer una nueva constitución política en 1917, que es precisamente el movimiento social armado, conocido por todos los mexicanos como la Revolución Mexicana, que conmemoramos los días 20 de noviembre de cada año. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente charla.